Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. La marcha del FUD, la UNE y otras organizaciones sociales terminó en enfrentamientos con la Policía Nacional. Mientras que los dirigentes pedían no participar de la violencia, decenas de manifestantes rompieron veredas y alcantarillas para arremeter contra los uniformados. Si el gobierno nacional no retrocede en sus políticas antiobreras, nos tendrán una vez más en las plazas y calles del país. Demandamos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros que han sido detenidos el día de hoy en esta jornada nacional. Vamos, para allá, corre. Ven para acá. Piedras por parte de los manifestantes y la reacción con bombas lacrimógenas de parte de la policía fue el desenlace de la marcha protagonizada por el FUD, la UNE, entre otras organizaciones sociales y sindicales. En general, la marcha avanzó de manera pacífica, sin embargo, al llegar a la Plaza de Santo Domingo, los manifestantes arremetieron contra las vallas de protección intentando pasar el primer filtro de policías. A pesar que dirigentes pedían evitar acciones violentas como resultado de esta jornada de protestas, quedó parte de la Plaza de Santo Domingo destruida. Sus piedras y alcantarillas sirvieron de cantera para abastecer de rocas a los manifestantes. Es una marcha pacífica, compañeros. Están provocando. Por favor, no caigan en la provocación. Como parte de la violencia generada la tarde de este martes, los policías recuperaron un explosivo artesanal que no logró detonar al ser lanzado por alguien de la multitud. Que se trata de varios componentes químicos, los cuales podrían haberse accionado justamente al lanzar el objeto, podría haber detonado y explotado y causar daño a los funcionarios policiales que nos encontrábamos en este sector. Es decir, fuimos objeto de agresiones muy fuertes en el día de hoy. Mientras todo esto sucedió en la parte principal de la ruta de la marcha, los protestantes no pudieron ingresar al resto de cercos hasta Carondelet, mismos que estaban custodiados en segunda fase por policías y en una tercera fase por militares. Con imágenes de Luis Fernández, informó Javier Rosero. Desde la madrugada de este martes, indígenas bloquearon algunas vías de Imbabura en rechazo al incremento de los combustibles. La policía usó gas lacrimógeno para tratar de aperturar los tramos. En Imbabura el ambiente era que es que decenas de comunidades indígenas de Otavalo y Cotacachi bloquearon al menos 8 tramos de la Panamericana Norte que comunica las provincias de Imbabura y Pichincha. La policía respondió con bombas lacrimógenas para disuadir a los manifestantes que cerraron la vía con palos, llantas, escombros e incluso estructuras, entre ellas este poste de publicidad gigante. Los uniformados intentaron abrir la arteria vial por algunas ocasiones, sin embargo les fue prácticamente imposible. A medida que pasaban las horas, ciudadanos quemaron las llantas y colocaron más obstáculos. Y el clamor fue generalizado. El precio de los combustibles, el detonante de la jornada. En 2 alzas de combustible en un mes, en 10 días. Entonces es algo injusto de que nosotros no podemos vivir más, porque en verdad al bolsillo de los campesinos, a los bolsillos de agricultores, todo está afectado. También a la espera, dicen, de otros ofrecimientos del gobierno. También los préstamos del 1% que también él ofreció. La Policía Nacional, por su parte, estuvo presente en todo momento, tratando de controlar la situación que, por fortuna, no llegó a mayores. Llegando a la ciudadanía mediante la verbalización y poder habilitar la vía para la normal circulación, ojalá en próximas horas. Hasta el cierre de esta edición, la Panamericana Norte seguía bloqueada en los sectores de Ilumán, Peguche, La Magdalena, González Suárez y Cajas. Con realización de Amparito Rosero, informó Marilyn Jaramillo. Los ingresos y salidas a los cantones Cayambe y Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha fueron bloqueados por manifestantes. La circulación vehicular en parte de la Panamericana Norte fue nula. Palos, piedras y montículos de tierra bloquearon la carretera. Los manifestantes madrugaron y antes que el sol aparezca, el tramo de la vía Tabacundo-Cajas fue bloqueado en varios puntos
Montañas de tierra impedían la libre circulación en medio de la vía. Campesinos de algunas comunidades que llegaron al llamado a la movilización. Son 3 meses que no escucho. Más bien esta otra semana nos da el paquetazo de golpe a subir la gasolina y el diésel. Los inconformes no entendían de razones. El diálogo no prosperaba al ultimátum que podían protestar, pero no obstaculizar el libre tránsito como que no era con ellos y sus razones exponían. En el campo no hay ganancias, absolutamente no hay nada, estamos trabajando a pérdida. Policías intentaban persuadir a los dirigentes mientras personal militar seguía de cerca los diálogos. La tónica se repetía en varios puntos de la principal carretera que une a Cayambe y Pedro Moncayo. Lo que nosotros menos queremos es enfrentarnos con la ciudadanía, pero nosotros tenemos que brindar seguridad al resto de personas. Los obstáculos eran en todo el anillo vial, el ingreso principal a la ciudad de Cayambe cerrado. Hasta ese lugar llegaron elementos de la unidad de mantenimiento del orden. Por momentos los ánimos subían de tono. A los manifestantes no les agradaba la idea de habilitar la circulación, todo porque no estaban de acuerdo con el precio de la gasolina extra y el diésel. Que se congele en el mes anterior que estaba. Eso se le pide, no se le pide más nada. Por algunas horas, mejor dicho casi el día entero, el tránsito se vio restringido. Llegar desde Quito u otras ciudades hasta Ibarra o Tulcán y viceversa prácticamente imposible. En horas de la tarde la policía con palas y azadones despejó en algunos tramos la carretera. En otros puntos, elementos de la policía quitaron los árboles y piedras. La labor era seguida de cerca por los manifestantes que, apostados a un costado de la vía, vigilaban el trabajo de los uniformados. Exigiendo que se cumpla la ley. No pueden cerrar las vías. Eso está absolutamente prohibido. Es un delito. Y igual se ha realizado 3 detenciones en estos operativos. El tránsito vehicular bajó de intensidad. Pocas fueron las unidades interprovinciales que se aventuraron a la carretera, mientras muchos optaron por caminar para llegar a sus destinos. En Quito informó Iván Casamen. En el sector de Panzaleo, en la provincia de Cotopaxi, más de 2.000 indígenas bloquearon las principales vías por más de 2 horas. La Policía Nacional habilitó la carretera con el uso progresivo de la fuerza. Se registraron enfrentamientos. Más de 2.000 manifestantes de las 4 organizaciones indígenas en el Cantón Salcedo se acogieron a la resistencia ante las medidas impuestas por el gobierno nacional. Varias arterias en la provincia de Cotopaxi fueron bloqueadas. Cayambe totalmente cerrado, compañeros. En este momento, en el sector de la cárcel, están los compañeros de la Jatarillo. Está este punto, compañeros. En Pujilí está cerrado, en Zumbagua está cerrado. Estos serían los puntos aquí en Cotopaxi. En Tungurahua están en 3 puntos cerrados. Por más de 2 horas permaneció cerrada la E35 en el sector de Panzaleo. Los manifestantes se tomaron los 2 carriles e impidieron el libre paso vehicular. Nos retiraremos de aquí hasta cuando el gobierno dé oídos a las peticiones que hemos hecho para paralizar el libre tránsito. Si no, para estar sentados aquí, en el Prado, en el Picuyo, no hacemos nada. No hemos venido a hacer nada. Hay que tomarnos de esta vía, de la derecha y la izquierda. El presidente de la CONAE llamó al diálogo al gobierno nacional para llegar a un consenso. Instalemos la verdad, instalemos el debate y a partir de aquello vamos generando consensos donde la población ecuatoriana, cholos, mestizos, blancos, indígenas, afros, todos podamos realmente garantizar nuestros derechos y seguir aportando en el desarrollo del país. Luego de varios diálogos con la dirigencia indígena, grupos tácticos de los organismos de control hicieron uso progresivo de la fuerza en varias ocasiones para habilitar la vía. En el caso de la verbalización y el uso progresivo de la fuerza, en virtud de que por parte de los señores dirigentes no ha habido, en este caso, la aceptación de los pedidos reiterados de poder habilitar la vía, se hizo uso progresivo de la fuerza, así como hasta el momento estamos conservando la libre circulación de las 2 partes del eje vial de la E35, norte-sur, sur-norte. Informó Natalie Guerrero. Las protestas de este martes dejaron 37 personas detenidas, militares retenidos y policías heridos. Desde el gobierno se indica que están abiertas las puertas del diálogo con las organizaciones. Buenas noches, señor ministro. Las autoridades de gobierno hicieron una evaluación de la larga jornada de manifestaciones en el país que se registraron este martes. Los ecuatorianos hemos demostrado el día de hoy que queremos trabajar, que es importante para el país
tener la posibilidad y las oportunidades para que todos podamos trabajar y reactivar la economía. El presidente de la República, Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter, recalcó: hoy se logró controlar las manifestaciones gracias a un trabajo colaborativo de las fuerzas públicas, quienes velaron por los derechos humanos de los participantes. Este gobierno garantiza el derecho a la protesta cuando ésta sea pacífica y se dé dentro del marco de la ley, escribió. Y es que hubo novedades. Las vías fueron cerradas. Por eso hay detenidos, señaló el ministro de Defensa. 37 detenidos por obstaculizar las vías, lo cual es un delito. 5 policías heridos. Pero no fue lo único. También hubo militares retenidos, que están en buenas condiciones, aseguró. Ellos estaban de civil haciendo actividades logísticas para alimentar al personal de su unidad y fueron retenidos en el sector de Cajas y Tabacundo, es en ese sector. Están en la comunidad y conocemos que están en buenas condiciones. En Quito la protesta subió de tono, recalcó la ministra de Gobierno, cuando jóvenes, unos 50 vestidos de negro y con mochila verde, provocaron el único momento de violencia en la marcha registrada en el centro histórico. Del movimiento guevarista, que han recordado a los quiteños cuáles fueron los eventos violentos del aciago octubre del 2019. Algunos de ellos han sido detenidos. Ambos ministros dijeron que es importante dialogar frente a la situación. Aseguraron esperar que al finalizar la jornada todo regrese a la normalidad. Vela indicó que están abiertas las puertas para retomar el diálogo y esperan el nombre de los representantes de los indígenas para las mesas establecidas. El gobierno nacional va a mantener abiertos los diálogos con la CONAIE. Pues pese a que hubo reuniones con la CONAIE, no hay consensos a la vista, informó Marilyn Jaramillo. De su parte, el presidente de la CONAIE ratificó que este miércoles continuará el segundo día de movilización y resistencia a nivel nacional, por lo que convocó a los pueblos y nacionalidades a sumarse en la causa que defienden. En su intervención, además, exigió al gobierno liberar a las personas detenidas durante las manifestaciones. Vamos a continuar al segundo día de la movilización y resistencia a nivel nacional. Ratificamos la propuesta del gobierno nacional que se congele el precio de los combustibles, el diésel en $1.50 y las gasolinas en $2.10. Y aquí debemos decir a los medios de comunicación que ahí anda un audio incitando, en este caso, diciendo que los dirigentes de la CONAIE están, en este caso, jugando con el gobierno nacional. Cuidado, esta situación va a provocar más iras, porque conocemos y hemos estado en la lucha durante toda la vida, compañeras y compañeros. Ahora les contamos que en Quevedo una vivienda y varios vehículos fueron baleados por un grupo armado que lanzaron granadas, mismas que posteriormente fueron desactivadas por el GIR. La policía investiga el móvil de este hecho violento. Presuntamente fue una guerra entre bandas que alarmó a los moradores del sector Grito de Libertad de la parroquia Venus en Quevedo. Aproximadamente 10 sujetos llegaron al lugar a disparar con armas de grueso calibre y lanzar 3 granadas contra una vivienda, desde donde respondieron al ataque. Inicialmente nuestros equipos de criminalística están haciendo el avanzamiento. Tenemos justamente casquillos de una munición que son utilizados para rifles o armamento de mayor calibre. ¿Granadas también en el sitio? Tenemos granadas y varios elementos de convicción que se están trabajando en este momento. La Policía Nacional llegó al sitio y el grupo de operaciones especiales logró dispersar a los atacantes, que abandonaron sus vehículos. Uno estaba reportado como robado. Ellos huyeron entre la maleza. No se registran fallecidos, heridos, ni tampoco detenidos por este hecho. Estaban unos vehículos que pertenecen a ciudadanos del sector, a vecinos, y la vivienda justamente también es atacada y hay daños colaterales desde el punto de vista físico a los vehículos. El grupo de intervención y rescate durante la mañana de este martes llegó al sector, que fue cercado para evitar incidentes y realizar la explosión controlada de las granadas que quedaron en el sitio. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. 2 personas resultaron heridas en una nueva balacera en la penitenciaría del Litoral. El SNAI informó que se trata de un guía y un interno, quienes se encuentran estables.
A toda velocidad llegaban los refuerzos de la policía a la penitenciaría del Litoral la mañana de este martes, luego de que se produjeran unos disparos en ese centro de privación de libertad al norte de Guayaquil. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, señaló en un comunicado que los enfrentamientos entre los reos se produjeron en los pabellones 7, 9 y 12. Como resultado existen 2 personas heridas, un agente de seguridad penitenciaria y un interno, quienes fueron trasladados hasta casas de salud y se encuentran estables. No obstante, el gobernador del Guayas añade un pabellón con conflictos. En el pabellón 10, que era un pabellón, digamos, de los más tranquilos, sucedió esta situación en la misma línea de represalias de las acciones violentas que vienen sucediendo en los últimos días. Pasado el incidente, no se produjeron otras novedades, pero policía y Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo de requisa de armas. Sustancias estupefacientes, celulares y básicamente todo lo que no está permitido y no debería estar en ningún sistema penitenciario. Informó Adriana Peralta. En el marco de las manifestaciones convocadas por movimientos sociales, una oficial de la policía del distrito Cayambe, Pedro Moncayo, reveló que una mujer que se encontraba caminando por la falta de transporte habría sido abusada sexualmente. Ocupantes de un vehículo aparentemente aprovecharon que iba sola por la carretera para vulnerar a la indefensa señora. Por esta situación de las movilizaciones, tuvimos una mujer que tuvo que caminar porque no podía transitar. Caminando, fue interceptada por un vehículo. Fue víctima de un abuso sexual. Un abuso sexual que debería indignarnos a todos los ciudadanos. Y sin embargo, la señora, así, después de haber sufrido semejante trauma, tuvo que trasladarse caminando hasta una clínica o un hospital para pedir ayuda. Eso es consecuencias del paro. Esas son las consecuencias que los demás no ven. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV y como lo anunciamos, ante los incidentes durante el Clásico del Astillero, el presidente del COE Nacional informó que el Club Sport Emelec no podrá disputar sus próximos partidos con presencia de aficionados. Los demás equipos podrán contar con el 50% del aforo para sus respectivos compromisos. Son varios los incidentes que se registraron durante el desarrollo del Clásico del Astillero el pasado 24 de octubre. Enfrentamientos entre aficionados del Emelec y la policía, incluso ataques con armas blancas en el graderío del Estadio Capuel, actos violentos que obligaron a las autoridades a tomar decisiones. Disponer a la Intendencia la no entrega de la autorización para el desarrollo de los encuentros deportivos en el Estadio Capuel con público. También hemos decidido que la Intendencia de Policía del Guayas no entregue el permiso en el Estadio Chucho Benítez para el partido Guayaquil City y Emelec. Mientras el club Emelec se pronunció en un comunicado en el que asegura que cumplió con el aforo. Estamos colaborando con todo nuestro contingente tecnológico para identificar otro tipo de amenazas, de cualquier índole, con las autoridades que corresponda dentro de nuestras instalaciones para identificar situaciones o individuos que amenacen el correcto desarrollo del fútbol con público. Se puede observar inclusive que hemos tenido reventa, con lo cual no se cumplió con la venta nominal, es decir, la venta en línea que dice el protocolo. Por otro lado, el resto de equipos podrán contar con el 50% del aforo en sus respectivos compromisos de temporada. Sin embargo, las autoridades son enfáticas en señalar que no van a tolerar más incidentes. Revocará los permisos a los eventos deportivos que no cumplan de manera obligatoria, no solo con los protocolos de bioseguridad, sino de seguridad. Además, la ministra de Salud, Jimena Garzón, mostró su preocupación por el comportamiento de los hinchas al no haber todavía un control de la pandemia. Observaremos qué es lo que sucede en las próximas semanas para determinar si existe o no existe un rebrote. Confiemos en que no. En los próximos encuentros deportivos se reforzarán los controles por parte de las autoridades. Informó Priscila Cadena. Retomamos la información referente a las movilizaciones y el paro nacional. Asambleístas reaccionaron ante la jornada de paralización en el país. Algunos cuestionan al líder de la CONAIE, Leonidas Issa, mientras otros lo respaldan. Además, se condenan las pérdidas económicas y la violencia.
La jornada de paralización también generó reacciones políticas en la Asamblea Nacional. Las críticas se dieron en contra del dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa. La dirigencia que ha dicho que está en malestar es solo el señor Issa. El sector del transporte ha sido claro en que quienes se sentaron, los 5 representantes de las diferentes federaciones del transporte, son quienes dijeron que están de acuerdo. Incluso ellos proponían que se coloquen $2 y el gobierno lo estableció en 1.90. Pachacutic indica que el malestar no es solo de la CONAIE y su dirigente, sino de algunas organizaciones sociales. No solamente la CONAIE ha planteado los transportistas, han planteado los sectores sociales, ha planteado la FENOCIN, ha planteado la FEINE, han planteado los productores. Hay quienes consideran que el congelamiento de los precios de los combustibles se dio y que no hay marcha atrás. Los precios de los combustibles en el Ecuador el día de hoy están congelados. ¿Cuál es la protesta social? Ahora quieren imponer un nuevo precio de los combustibles. Así no son las cosas en el Ecuador. Ante esto, Pachacutic señala que el congelamiento de los precios de los combustibles que se le solicitó al gobierno de Guillermo Lasso fue en referencia a los precios anteriores y no a los actuales. No con una elevación de combustibles de 1.69 a 1.90 el diésel. Eso significa 21 centavos más. Otros asambleístas insisten en que el paro afecta la economía de todos los ecuatorianos. Nosotros nunca vamos a estar a favor de un paro que paralice el tema de producción y economía. Hoy el país, repito, necesita activarse económicamente. También se rechazan los actos violentos. El gobierno tiene que mandar una señal clara a la sociedad ecuatoriana que no va a tolerar la violencia como fue la que se produjo en octubre, que nosotros recordamos. El diálogo se pone sobre la mesa, pero las tensiones políticas persisten, informó Valeria Navarro. Transportistas urbanos de Quito levantaron la paralización del servicio tras llegar a un consenso con el Ministerio del Deporte, de Transporte y el Cabildo Capitalino, en el que se propondrá la creación de un sistema de recaudo. Por su parte, taxistas se suman a las movilizaciones para solicitar que se reduzca el precio de los combustibles. La capital se durmió con la noticia que el transporte urbano de Quito suspendía su servicio de 5 a 9 de la mañana como medida de sensibilización al gobierno. Pedían dialogar con el presidente Guillermo Lasso sobre el congelamiento de la tarifa de los combustibles. Aseguran que ha rebasado su capacidad de pago y no cubre los costos de operación. Ante ello, este martes la ciudadanía alarmada madrugó más de lo habitual. Desde muy temprano varios puntos registraron mayor movimiento. Todos buscaban llegar a sus destinos. Sí, madrugué porque dijeron que no iba a haber. Se escuchó en las noticias, pero todo hasta ahorita normal. Yo recién me enteré ahora de mañana. A primera vista todo parecía normal, lejos del transporte metropolitano y el intercantonal que no estaban inmersos en la medida, se podía ver otras unidades urbanas que sí estaban brindando el servicio. Entonces se conoció que los consensos llegaron de la mano del Ministerio de Transporte y Alcaldía de Quito. Se abrió la puerta al diálogo, en la cual se planteará la creación de un sistema integral de recaudo. Y que toda la venta de los pasajes de la ciudad de Quito haya un recogimiento a través de un banco y este banco se arme el fideicomiso y nos paguen por kilómetros recorrido, y de esa forma se acabaría el sistema de rutas hueso, el sistema de rutas carne. Aclararon que no aceptarán otro tipo de compensación que tenga que ver con exoneraciones de aranceles a llantas y repuestos. Sin embargo, esto sí es una opción para otras modalidades, agrupadas en la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, por lo cual solicitaron que cada organización se reúna independientemente con el primer mandatario, sin la intermediación de la comisión que los representó en los diálogos antes del congelamiento del precio de los combustibles. Esta comisión ha fenecido porque no es el sentir de las bases, y cada organización tendrá que realizar las peticiones que consideren más necesarias. Al parecer con ello no todos estarían de acuerdo, pues taxistas en caravana por las calles de la capital desconocieron a Carlos Brunis como su representante. Exigieron se reduzca el costo de los combustibles, pues el incremento los ha afectado en un 70 u 80%, lo que fue reconocido por Brunis. El compañero que antes ponía alrededor de $10 en combustible, este momento está poniendo alrededor
alrededor de 17 a 18 dólares. Insistió en que se acoge al diálogo y descartó solicitar un alza de la tarifa del taxi. En Quito informó Adriana Rojas. Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, no acudió a ampliar su versión en la Fiscalía General del Estado porque supuestamente fue convocado con pocas horas de antelación y prefirió estar al frente de las protestas en la provincia de Cotopaxi. Este 26 de octubre en la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito estaba previsto que Leonidas Diza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a las 11:30 de la mañana amplíe su versión sin juramento en relación a una de las investigaciones que se abrieron en su contra por los hechos ocurridos durante las protestas de octubre del 2019. Sin embargo, no se presentó y desde la provincia de Cotopaxi en el cantón Saquicilí, donde estaba arengando la movilización, esta vez en contra del presidente Guillermo Lasso, se justificó cuestionando que recién la tarde de lunes fue notificado. Oiga, qué raro, ¿no? Compañeros, tenían todo el tiempo. Nosotros en estos 2 años, después de octubre de 2019, a todas las convocatorias que ha hecho la Fiscalía hemos ido. Nosotros hemos... ISA tiene indagaciones abiertas por supuesta instigación al sabotaje, rebelión, terrorismo y secuestro. La CONAIE rechazó la convocatoria, que coincide con estas nuevas medidas de hecho, calificándola como persecución política. Por ello, compañeros, en menos de 24 horas hemos sido notificados y hemos enviado, compañeros, hemos enviado la justificación correspondiente. No estamos pues ahí acostados en la cama para de noche a la mañana ir. Hemos justificado por qué no hemos podido participar en esta convocatoria. Al aparentemente tener muchas ocupaciones, el dirigente indígena solicitó ser recibido la próxima semana. Informó Héctor Romero. La ley tributaria no llegó la tarde del martes a la Asamblea Nacional como lo anunció el presidente de la República. Lo que sí ocurrió es que ya se socializó entre las bancadas el borrador de esta propuesta normativa. En la Asamblea Nacional ya circula el borrador de lo que sería la ley tributaria de carácter económico urgente. La misma tenía que llegar la tarde del martes al Legislativo, pero el gobierno de Guillermo Lasso indicó que se tomarán unos días más. A más tardar, la entrega sería este jueves. El principal cambio que se registra en el borrador es el impuesto sobre el patrimonio. Para personas naturales sobre $1 millón y para personas jurídicas sobre $5 millones más. Eso es lo que está estipulado. Algo que genera aceptación. Yo creo que no muchos de los ecuatorianos, cerca del 97% de los ecuatorianos no tenemos esa clase de fortuna. Entonces creo que sería algo equitativo. Lo que también se propone en el proyecto de ley es un impuesto para quienes tengan dinero en el extranjero. Un mecanismo para lograr incentivar que se pueda traer nuevamente esos recursos al país y esto es naturalmente pues en favor también en general de toda la inversión. El proyecto borrador ha sido entregado a Pachacutic e Izquierda Democrática para que realicen sus observaciones. El gobierno ha insistido en que durante la pandemia quienes más han ganado, más deben contribuir, algo en lo que coinciden la mayoría de legisladores. Si en ese sentido viene esta ley económica urgente, estaríamos nosotros sentándonos a dialogar y a llegar a consensos. Ahora la principal preocupación radica en su calificación, pues la anterior ley de oportunidades no pasó esta fase. Es el primer punto que hay que superar para poder tratar este tema, debatirlo a profundidad. Informó Valeria Navarro. En otro ámbito de la información, incrementó al 100% los aforos de las aerolíneas de preembarque y arribos del aeropuerto Mariscal Sucre. Además, los pasajeros menores a los 16 años podrán presentar una prueba PCR negativa o el certificado de vacunación para ingresar al país, incluyendo las Islas Galápagos. Una de las nuevas disposiciones del COE Nacional es ampliar los aforos en los aeropuertos del país. Al 100% en las áreas de preembarque y arribo y al 75% en las áreas públicas. Para los representantes de Quipor, la decisión permitirá una mejor planificación de la ocupación de las áreas del aeropuerto de la capital, en espera de un aumento del tráfico de pasajeros durante los últimos meses del año. En el mes de septiembre, por ejemplo, ya logramos llegar al 60% del tráfico de pasajeros que teníamos en el mismo mes
mes de septiembre del año 2019. El destino preferido siguen siendo los Estados Unidos. Tomando en cuenta que las aerolíneas que operaban en esta terminal aérea hasta finales del 2018 continúan funcionando pese a la pandemia. 13 aerolíneas que están operando en el Ecuador actualmente. Solamente no se han reactivado los destinos a París, a Dallas, a Santiago, a Sao Paulo, y a Caracas y a Toronto. Además, existen modificaciones en los requisitos de ingreso para los menores de 16 años, que incluyen a las Islas Galápagos. La prueba PCR negativa o el carnet de vacunación correspondiente. Recordemos que antes, no se admitía a menores de 16 años la presentación de carnet de vacunación, sino solamente prueba PCR. Ahora ya también los menores de 16 años y pueden presentar también su certificado de vacunación. El uso de mascarilla continúa siendo obligatorio en el interior del aeropuerto, junto a la recomendación para conservar el distanciamiento físico y el uso frecuente de alcohol gel, informó Sofía Vintimilla. Varios barrios de Puyo fueron inundados por la creciente de algunos ríos, productos de un torrencial aguacero que cayó durante varias horas. La acumulación de agua puso en peligro a varios habitantes. Rescatistas del Cuerpo de Bomberos atendieron las emergencias alertadas a través del ECU 911. Puyo soportó varias horas de un torrencial aguacero, acompañado por una tempestad eléctrica que provocó la creciente de algunos de los ríos que bañan la ciudad, como el Puyo y Pampay, que incrementaron su caudal de manera extraordinaria. En el primer afluente, el Pampay, en la salida al Tena, como se puede mirar en este video aficionado, sus crecidas aguas alcanzaron una gran fuerza, poniendo en peligro a quienes viven en sus riberas. Fueron momentos llenos de drama y miedo, admiten los integrantes de esta familia, que vieron como en pocos minutos el nivel del agua subió inundando su casa. La creciente fue grande y se llevó los materiales de construcción, se me llevaron unas máquinas también que tenía al lado de la casa. Asustados porque primera vez que estoy pasando una cosa de estas, una situación así. En el complejo turístico Dique del Pampay se podía mirar la fuerza de la acrecentada. En el barrio obrero, varias de sus calles fueron convertidas en piscinas por las desbordadas aguas de los esteros que cruzan el sector. En la isla, asentamiento irregular en la cuenca del río Puyo, quienes viven en sus 25 viviendas, una vez más fueron afectados por esta nueva acrecentada que se repite, reconocen sus habitantes, luego de casi 2 años de un hecho similar. Y ni bien nos acostamos, empezó a venir el agua de una, los vecinos nos hicieron levantar de una. Su calle principal estaba anegada por la creciente del río. Varias personas salían de sus casas para ponerse a buen recaudo en medio de las sedimentosas aguas, mientras que otras permanecían alerta frente a la posibilidad de que el nivel del río siga aumentando. Los bomberos atendieron varias llamadas de auxilio que se hicieron desde varios sectores de la ciudad, solicitando la asistencia de los rescatistas. Hemos tenido los reportes de caídas de árboles, de inundaciones de las viviendas afectadas en algunos barrios del Puyo, aproximadamente unos de 14 a 16 reportes. Al cesar las precipitaciones, con la misma rapidez con la que crecieron, los niveles de los ríos volvían paulatinamente a la normalidad, dejando atrás pérdidas materiales y un gran susto entre quienes viven en los barrios afectados, informó Edwin Fernández. Un hombre y una mujer armados robaron en un consultorio veterinario en el sur de Guayaquil. Los delincuentes utilizaron un gato callejero para simular que necesitaba atención y así perpetrar el robo. Era un hombre y una mujer. Ingresaron fingiendo estar muy preocupados por la salud del gato que llevaban en sus manos. Lo colocaron sobre la recepción y de inmediato el tipo sacó un arma de fuego, mientras su compañera se dedicó a quitar los celulares del personal. Acción que no les tomó ni siquiera 20 segundos. Y aquí ya nosotros abrimos la puerta porque vimos al gatito desesperado. Y ellos cogieron, entraron y vinieron aquí y dejaron al gatito aquí. Y mi compañera, como vio al gatito desesperado, lo cogió por miedo a que se salga porque la puerta estaba abierta. El total de lo robado ascendería a unos $600 de acuerdo con las perjudicadas. El suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad del local situado en 6 de marzo y Venezuela, sur de Guayaquil. La señora estaba allá afuera y la señora dice que ellos pasaron en el auto viendo y el auto los estaba esperando más adelante, de las 6 de marzo.
Cuando se retiraban del sitio se pudo observar que dejaban abandonado al felino. Allí fue cuando las víctimas se dieron cuenta que ellos no eran los dueños de la mascota, que se trataba de un gato callejero que agarraron en ese momento para ingresar sin levantar sospechas. Por ahí todavía anda rondando el gato. Informó José Morán. 5 hermosos bebés nacieron en el hospital Alfredo Poulson a los 8 meses de gestación. Se trata de los quintillizos Anchundia Ramos, que llegaron a este mundo para bendecir a su familia. Este 21 de octubre, un nuevo parto quíntuple se dio en el Hospital Alfredo Poulson de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Los niños fueron enseguida a la terapia intensiva. Ahora ya ellos están recibiendo alimentación de su madre, el calostro, que es la primera leche que produce la mamá, y sus condiciones son estables. Los bebés nacieron a las 32 semanas de gestación. Se trata de 3 niños y 2 niñas. Normalmente los niños nacen de 40 semanas, o sea, le faltaban 2 meses. Ya hay 2 que están sin oxígeno y hay uno pues que está con necesidad de ventilación mecánica y los otros 2 ya están con ventilación no invasiva. Pero ¿cuánto tiempo se van a quedar acá? El tiempo promedio de estos niños es hasta que alcancen las 35 semanas de edad gestacional. Hablamos más o menos de unas 3 semanas. Los quintillizos llegaron al mundo con un peso promedio de un poco más de 3 libras cada uno. Para tener un bebé siempre es una bendición y siempre va a ser una felicidad. Ahora son 5. Ahora esa emoción multiplíquela por 5. Karina de 35 años y Ronald de 36. Ahora son padres de 8 pequeños. Emocionada y asustada a la vez. O sea, como quien dice, me gusta pero me asusta. ¿Cómo se llaman los niños? Randy, Ronnie, Roy, Brittany y Tiffany. En junio pasado en el mismo hospital hubo otro parto múltiple. Esto es un hito histórico. Según las estadísticas, cada 55 millones de embarazos hay un quintillizo. Este es el segundo quintillizo que tenemos este año y haciendo una estadística y dividiendo para el número de nacimientos que tenemos nosotros en el Ecuador al año, tenemos para los próximos 200 años ya las estadísticas cubiertas con quintillizos. La Junta de Beneficencia de Guayaquil entregó a los dichosos padres un paquete integral de beneficios. El acompañamiento integral a los 5 niños durante sus 5 primeros años de vida en salud preventiva, paquete de acompañamiento en educación con becas para primaria y secundaria en instituciones educativas de la Junta de Beneficencia. Se va a garantizar durante 2 años un sueldo para la familia por los 2 primeros años de vida. Dios aprieta pero no ahorca. Saliendo adelante vamos siempre con fe. 5 nuevas bendiciones que llegaron para llenar de alegría a esta familia. Informó Roselena Vázquez. Sin duda, Roselena, y bueno, la ayuda va a aportar mucho para que la familia siga adelante. Y con esto nos despedimos, amigos. Momento de descansar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía.